Nos acompaña a esta hora Natasha Rojas, internacionalista, decana de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Esta historia vale la pena tomarle la temperatura día a día. Hoy, ¿cómo se encuentra la relación, sobre todo en la frontera entre Colombia y Venezuela? Bueno, creo que con la pregunta que plantea específicamente de la frontera hay que precisar algo. Y una cosa es la relación entre Caracas y Bogotá. Y tal vez otra cosa es lo que está sucediendo en la práctica en la frontera. Por supuesto, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, lo que vemos de los pronunciamientos del presidente Duque y del régimen de Nicolás Maduro, apuntan a una situación, un escenario, pero en la zona de frontera vienen dándose otro tipo de cosas. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las claves que distinguen esta relación? Porque una cosa es el discurso, el intercambio de insultos que hace Nicolás Maduro contra el presidente de Colombia, trasladar a elementos militares a la zona fronteriza, pero en realidad, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que se sospecha, la lectura que se hace de Venezuela es que este movimiento que se hace a la frontera no es más que una cortina de humo para algo que se puede estar, tramando, tratando de hacer desde Caracas. Ya en las últimas semanas no se ha visibilizado tanto en los medios de comunicación fuera de Venezuela es la presencia de militares rusos al interior del país, lo que viene sucediendo, las masacres que se vienen dando con los indígenas en el otro extremo, en la frontera con Brasil. Entonces, digamos que la atención se va hacia la zona fronteriza, específicamente norte de Santander, con una situación que no escaló a mayores esta semana con los ejercicios militares que se dieron. Claro, ¿y qué hay de la tensión que genera per se la presencia de los grupos como el ELN, los reincidentes de las FARC, todos estos grupos criminales que operan en territorio venezolano y que han amenazado al gobierno colombiano con desestabilizar al país? Creo que parte incluso de esa información la saca el mismo régimen. Yo creo, y digamos una posición personal, yo sí creo que estos grupos están allí ubicados, sí creo que buena parte de las cabezas visibles están protegidas al interior de Venezuela, o Venezuela las ha sacado a otros países, pero tienen una conexión directa. Pero por otro lado también siento que visibilizar esas situaciones es también una forma de provocar a Colombia. Lo comentaba en otro escenario, provocar a Colombia y provocar a Estados Unidos y que ellos finalmente reaccionen interviniendo en Venezuela es una forma de poderles dar a ellos la razón de lo que vienen diciendo hace muchos años y les ayudaría a dar argumentos o a soportar o a tener excusas para la terrible situación humanitaria que se viene viviendo desde el 2015. Pero el gobierno de Juan Guaidó ha dado un paso para la activación del TIAR. ¿Cómo evalúa este paso? Yo creo que esto es histórico. El tratado realmente ha sido un tratado muerto, ha sido un tratado en papel. El único momento que medianamente se ha tratado de activar fue con las Malvinas y ya en aquel momento Estados Unidos lo frena y creo que es una señal muy importante que sea Estados Unidos el que trate de activarlo en este momento. Y también llama la atención algunos países que votaron a favor de discutir, traer nuevamente a la luz el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y es ya una alerta que pueden venir nuevas actuaciones del sistema interamericano, creo que después de la posible reelección de Trump. Claro. En el video que transmitíamos al principio, Maduro dice una frase: dejen quieto a quien quieto está. ¿Qué significa y a quién se la está mandando? Bueno, creo que a todos los vecinos de lo que viene sucediendo en la OEA, pero creo que lo que menos está el régimen de Nicolás Maduro es quieto. Constantemente está lanzando provocaciones a los vecinos, constantemente representa una amenaza para la seguridad americana y creo que es la lección que deja la situación de Venezuela. Los asuntos internos ya no son solo competencia, cuando se trata de democracia, no son solo competencia de cada uno de los países, sino es una cuestión de la agenda regional. Y de este llamado al diálogo que hacen desde la ONU, el secretario general, el presidente Iván Duque, ya decía que no va a atender este llamado, pero ¿qué se debería de hacer con esta convocatoria al diálogo entre los dos dirigentes? Yo creo que el diálogo ya con Venezuela y específicamente con este régimen ya se agotó. Creo que las instancias, de acercamiento diplomático ya se usaron, incluso de la misma oposición,
Tan es así que lo vemos que República Dominicana fue el escenario de diálogo entre el régimen y la oposición, y República Dominicana es uno de los que vota a favor para discutir el TIAR. Entonces creo que Colombia tiene que ser consistente en las decisiones que ha tomado y ya representando a Venezuela una amenaza directa para la seguridad y para la política nacional, siendo la sombrilla de los grupos armados colombianos, no hay espacio para el diálogo en este momento. Ahora, vamos a meter a este análisis a los Estados Unidos, porque hay nuevas declaraciones del presidente Donald Trump sobre su ex asesor de seguridad nacional, sobre John Bolton. Esta tarde, el mandatario estadounidense aclaró que su postura sobre el régimen de Venezuela es más fuerte que la del exfuncionario de la Casa Blanca. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario respondió a un mensaje publicado por el senador republicano Marco Rubio, en el que dijo haber mantenido una conversación con Trump sobre el país sudamericano. Ayer el presidente reveló que estaba en desacuerdo con muchos de los consejos aportados por Bolton. De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba fueron mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo. Se estaba conteniendo. ¿Qué puede significar cuando ya estamos dando este paso para la activación del TIAR con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó? ¿Estados Unidos va a ir sobre la intervención militar en Venezuela? Pues yo creo que, como comentaba, eso tiene mucho que ver también con el proceso de elecciones en Estados Unidos. Entrar en Venezuela en este momento puede tener unos costos políticos que Trump no desea, pero puede que en el segundo mandato ya le esté dispuesto a hacerlo. Y creo que él no se quiere ir de la historia política de Estados Unidos sin dar un paso, digamos, que marque de esta forma la historia, y tal vez esto lo está haciendo para justificar las futuras decisiones. Yo sí creo un escenario de este tipo en un segundo periodo de Trump. Ahora, bajo la administración de John Bolton, vimos a los Estados Unidos respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, vimos respaldar al movimiento Libertad, que se desarrolló en abril, este levantamiento de Juan Guaidó con algunos miembros de las fuerzas militares venezolanas. ¿Qué se puede esperar a través de esa vía de diálogo, de soporte a un movimiento, un levantamiento encabezado por Juan Guaidó, pero tratando de utilizar toda esa fisura que existe dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y la propia oposición al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, el mismo Juan Guaidó ha admitido en estos días que se ha equivocado en muchas de las decisiones que ha tomado. Creo que igual todo lo que se ha hecho había que hacerlo. Creo que a pesar de que nunca personalmente he creído en el diálogo, era una vía que había que tomar, había que darle tiempo a la comunidad internacional de entender lo que estaba pasando en Venezuela y apoyar al gobierno de Juan Guaidó. Creo que lo que vendrían ya serían acciones mucho más claras, mucho más contundentes de lo que se va a hacer, y además el tiempo de Juan Guaidó se empieza a acabar, ¿no? Al interior de Venezuela ya los ánimos no son los mismos, la situación humanitaria cada día es peor, entonces creo que ya tienen que producirse acciones mucho más rápidas y mucho más claras. ¿Cómo cuál? Porque si ya se le está acabando el tiempo con estos cambios en el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuánto le queda y movimientos estratégicos contados hacia dónde? Bueno, creo que ya en este punto las vías que empiezan a quedar son solamente vías militares. El gran problema es que esperar que los militares en Venezuela sean los que tomen las acciones para regresar a la democracia, eso no va a ocurrir. Y también en este momento son el menor de los problemas porque allá hay una fuerte injerencia de los cubanos y de los rusos. Creo que aquí tiene que venir algo combinado de negociación con los chinos, con los rusos y acciones mucho más fuertes militares ya dirigidas hacia Cuba y hacia Venezuela. Te agradezco el tiempo para la tarde de NTN 24. Es Natasha Rojas, internacionalista, decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta luego.